Bueno, pues bienvenidos a todos, buenos días a todos los que nos estáis escuchando desde Latinoamérica y buenas tardes a todos los que nos escucháis desde España, desde Europa. Yo soy Daniel de tecnowebinars.com, estoy aquí en Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, en España, y estaré coordinando y moderando el webinar de hoy. Bueno, ya sabéis, ahí tenéis al otro lado del internet a Luis Vilanova desde Madrid, nuestro auditor de cabecera, podríamos decir. Y bueno, pues en un nuevo webinar de Luis, en este caso nos vamos a centrar en alguno de los estándares fundamentales en lo que tiene que ver con la seguridad de la información, particularmente lo que es el ISO 27001. Y para ello, bueno, pues tenemos a uno de los principales expertos en habla hispana, diría yo, que es Luis. Tendremos una presentación por parte de él de aproximadamente pues 40 minutos, una cosa así, sobre la ISO, y posteriormente pues animaros a participar en el turno de preguntas. Luis, ¿cómo estás? A ver cómo te escuchamos. Muy bien, muy bien. ¿Me oís bien? Te escuchamos perfectamente. Estamos viendo también tu Perfecto. presentación, así que Luis, adelante y nos vemos en el turno de preguntas. Genial. Pues nada, buenas tardes aquí en España, buenos días u otras en otras localizaciones que estéis conectados. Y muchas gracias por asistir a este nuevo seminario. Voy a hablar de la seguridad, de un sistema de gestión de la seguridad de la información, desde un enfoque práctico. Los que me conocéis, algunos clientes estáis conectados, sabéis que soy muy práctico y vamos a ver las ventajas que nos puede dar tener un sistema que les garantice, ahora hablaré porque sobre todo voy a hablar de terceras partes, más allá de lo que nosotros podamos obtener como beneficio, que también lo voy a nombrar, y sobre todo cómo podemos aprovecharnos de tener la 27001, ya sea implantada o con el sello, porque para mí es diferente. Es decir, la mayoría, de hecho, la mayoría de empresas con las que yo trabajo como consultor de implantación. Es decir, la 27001, ahora veremos, es muy extensa, es muy amplia, pero generalmente la empresa no tiene un equipo que conozca cómo implantar los controles, las medidas, hacer la evaluación de riesgos, definir el alcance. No sabe cómo capturar las evidencias, que si una evidencia es suficiente para un control, si el riesgo está mitigado 100% con las evidencias que hemos cogido, antes de obtener el sello. La mayoría que vienen a mí no piensan en obtener el sello, sino que piensan en otras cosas que hoy quiero comentaros, ¿no? Cómo diferenciarse de la competencia, cómo acceder a un cliente que le está pidiendo demostrar que estas cuestiones de seguridad, pues realmente hay una concienciación y una preocupación para proteger la empresa en las dimensiones que ahora hablaremos, ¿de acuerdo? Así que ahora vamos a estar voy a hacerlo bastante rapidito, 30 minutos, sencillitos, para que entendáis un poco las ventajas que podemos obtener con una 27001, más allá de obtener el sello, que por supuesto os animo a todo a que los obtengáis. Básicamente, me voy a presentar para los que no me conocéis. Trabajo como auditor y como perito judicial, pues creo que ya casi 20 años. Despachos de abogados, los primeros que conozcáis, auditorías de diferentes tipos que luego pasaré por encima y lo comentaré. Trabajo con abogados y jueces y con muchísimas empresas, especialmente del sector privado, donde la auditoría o el peritaje judicial es importante, ¿no? Eh, Básicamente soy auditor CISA, sabéis que un auditor CISA es un reconocimiento internacional como auditor certificado. Muchas veces cuando vas a hacer un informe te exigen ser auditor CISA o similar. Pertenezco a las asociaciones más importantes de peritos judiciales. Estoy formado en BSI, en SGS y bueno, y a nivel de negocio en el IS. Pero como veis, toda la formación más importante y sobre todo la más reciente, bueno, reciente, últimos 10 años, por así decirlo, se centra fundamentalmente en auditoría y peritaje. Eh, Vamos al tema. La ISO 27001, en la última actualización de 2022, nos plantea cómo tenemos que gestionar la seguridad de la información en nuestra organización o en el alcance que definamos. Antes estaba comentándolo con otro cliente. Una empresa puede tener muchísimos departamentos y muchísimas funciones y a lo mejor tener un comercio electrónico. Se puede obtener solamente el sello respecto del comercio electrónico que tienen y el resto de la empresa no aplicaría la 27001.
En la actualización de 2022 se han reducido los controles que vamos a auditar. En vez de ser 114 pasan a ser 93. No pasa nada. Al final, la 27001 nos plantea, primero, definir el alcance. Oye, yo quiero tener asegurado o tener una gestión de seguridad de la información en mi comercio electrónico. ¿Qué significa la gestión de la seguridad de la información? La gestión de la seguridad de la información, sobre todo en 3 dimensiones. En confidencialidad, ¿cómo aseguro yo a mis digamos, interesados internos y externos, a dirección, a mis comerciales, a mis clientes externos, a mis proveedores, a terceras organizaciones, pueden ser entidades del sector público, que yo realmente estoy gestionando la confidencialidad de la información que almaceno? O sea, que solo el tema del mínimo acceso, ¿no? Que solamente accede quien puede acceder y cómo puede acceder. Y además dejaré trazabilidad de esos accesos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí entra en juego muchas cosas, como por ejemplo los niveles de privacidad de la información que estoy manejando. No va a ser igual, obviamente, si tengo enfermedades porque estoy manejando una clínica, como yo trabajo con muchas clínicas, o tengo un restaurante donde manejo platos y facturas simplificadas. Va a ser muy diferente, ¿de acuerdo? También respecto del aspecto de disponibilidad. Obviamente, si dirección quiere que yo mantenga, como mi departamento TI mantenga el e-commerce el 99,99% del tiempo funcionando, yo necesitaré aplicarle medidas, controles, procedimientos, políticas para tener ese sistema disponible en la dimensión de disponibilidad conforme a la alta dirección me lo haya pedido, ¿no? Esto lo sabemos todos. Y por último, la integridad. Es el CDI famoso, ¿no? Es confidencialidad, disponibilidad e integridad. Integridad, porque yo quiero que mi información no sea alterada por un tercero sin que yo sea consciente. Esa información, por ejemplo, nosotros llevamos mucho tema de la ley antifraude, pues por ejemplo, que las facturas sean íntegras, que la factura expedida no se pueda modificar. Estaríamos hablando siempre de la dimensión de integridad. Generalmente, firma electrónica, hash, árboles de Merkel, son medidas que se aplican a la integridad. Pues la 27001 me va a ayudar a todo esto, me va a dar todas las herramientas para que yo pueda garantizar interna y externamente a un tercero que cumplo con la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. No lo he dicho, pero sabéis que la 27001 siempre parte de un acuerdo con la alta dirección. Es decir, el negocio me va a decir lo que yo tengo que implementar, no el departamento de informática. Es decir, si a mí el negocio me dice que yo necesito, como he dicho, 99,99, el departamento más abajo, cuando vaya a aplicar procedimientos, políticas y controles, voy a tener que decir, vale, si la empresa me está pidiendo 99,99, está claro que voy a tener que tener redundancia de sistemas, voy a tener que tener monitorización, IPS, IDS, voy a tener que tener sistemas, controles, procedimientos y medidas que pueda yo garantizar a la empresa que en esa dimensión de disponibilidad que me está pidiendo el negocio 99,99 lo voy a cumplir. Realmente la 27 funciona siempre top-down, o sea, la alta dirección me dice lo que quiere y yo tengo que, bajando con una evaluación de riesgos, que ahora hablaremos de esto, llegar a, a cómo cumplo con los requisitos que la empresa me pide, ¿no? Por eso decía que el sello de calidad no es imprescindible, porque, por ejemplo, tengo un cliente que llega a mí y me dice, mira, me ha pedido la alta dirección, es una empresa que tiene un comercio, bueno, no es un comercio, es una web donde hay lo típico, ¿no? Que se solicita un seguro y me compara, ¿no? Es un comparador de seguros. La empresa la dirección de mi empresa me ha pedido que yo le garantice que los sistemas son seguros y no tengo muy claro cómo hacerlo. Ellos no habían pensado en la 27001. Sin embargo, yo le dije, mira, vamos a la 27001, no hace falta que obtengáis el sello, pero sí que adáptate todo lo que puedas a los controles y las buenas prácticas de la 27001, vamos a hacer la evaluación de riesgos, vamos a hacerlo todo, de manera que cuando tú vayas a la dirección, le vas a poder decir objetivamente, mira, de los 93 puntos yo ya cumplo con 85, y de cara a un tercero, también podremos decir, oye, yo también, además de tener un buen comparador de seguros, es que estoy cumpliendo con el SFSI, lo que se llama el SFSI, más conocido prácticamente a nivel mundial. Existen otros, existen el SOC 1, SOC 2, existen otros estándares que al final todos tienen en común, ¿de acuerdo?
Esto es lo que os quería decir. También recordar que la 27001 parte siempre, después del alcance, de hacer una evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos no es clave y fundamental para detectar todas esas situaciones, lo que se llaman escenarios de riesgo. Todos esos escenarios de riesgo que pondrían en peligro mi confidencialidad, mi disponibilidad o mi integridad fundamentalmente. Por ejemplo, escenario de riesgo, no tener, en el caso del comercio electrónico, pues que la pasarela de pago no esté operativa. Me estaría rompiendo mi 99,99 de disponibilidad, lo entendemos, ¿no? Pues eso sería un escenario de riesgo. Veríamos a qué activos de información aplica y qué controles voy a incluir para reducir al máximo posible, generalmente se aplica la reducción del riesgo, ¿de acuerdo? Para dejar un riesgo residual de que es casi mínimo que ocurra esto, ¿no? Entonces, como he dicho, la 27001 no solamente está para el sello, sino que las motivaciones de cumplir la 27001 o de adaptarnos a un estándar son diversas. He hablado de la dirección. En este caso del ejemplo que os he puesto del comparador de seguros, caso real, está clarísimo. La dirección dice, oye, vale, estamos creciendo como una moto, con perdón, estamos vendiendo cada vez más seguros, pero yo tengo miedo, quiero un estándar, quiero algo objetivamente que me diga que realmente lo estamos haciendo las cosas bien. Por otro lado, también en esta solicitud me vino que querían mejorar la gestión del área de TI. No, sin ser purista, porque algunos puristas podrían echarse encima de mí, es verdad que la 27001 también ayuda a que el departamento de TI mejore en su forma de trabajo. Voy a poner dos ejemplos que siempre pongo. Por ejemplo, la gestión de incidencias o de incidentes. La gestión de incidentes sabemos que lo podemos aplicar por ITIL o por otros estándares. Pues la gestión de incidentes es uno de los puntos que la 27001 me pide cumplir. O sea, necesitamos un buen workflow, un buen procedimiento y gestión de estas incidencias que puedan venir, porque el cliente me la reporta, oye, he intentado pagar este seguro y no me ha llegado el PDF del resguardo, internamente hemos detectado un bug en el desarrollo. Esa gestión de incidencias, obviamente, como la atendamos, cómo la mejoremos, o como, por ejemplo, otro de los puntos de control, segregación de funciones. Uno de los puntos de control que más me gustan más de la 27, que es, voy a reducirlo al absurdo, el que desarrolla no es el que prueba y no es el que pasa real. Los desarrollos, ¿no? Informáticos. Lo he resumido mucho, ¿eh? No, tampoco he sido purista. Eh, pues esto, obviamente, si no lo tiene la empresa, a la hora de tener la 27 lo va a tener en cuenta, lo va a implantar y va a mejorar su forma de trabajar. O, por ejemplo, gestión de contratos. Oye, ¿tenemos contratos adecuados con proveedores? ¿Tenemos contratos adecuados con clientes? ¿Tenemos los SLA firmados? ¿No los tenemos? Mira, pues ahora no lo teníamos, pero ahora ya lo tenemos. Ya tenemos cubiertas las espaldas en caso de una incidencia o caída de nuestro hosting. Veis que la mejora del departamento de TI también está incluida un poco de alguna manera en la 27. ¿Y por qué no hablar de ciberseguridad? Cada día más, ¿quién no tiene algo expuesto ya en Internet? Yo creo que todas las empresas, hasta las micropymes, tenemos ya expuestos servicios, expuestos nuestros sistemas, etcétera, a Internet. Pues una de las cuestiones de la 27 es justamente la aplicación de técnicas de hacking ético o pentesting periódico a nuestros sistemas de seguridad. Esto es fundamental para que la empresa conozca, por un lado, oye, mis sistemas son seguros, mis sistemas desde fuera no son fácilmente, ya sabemos que la ciberseguridad exacta no la tiene nadie, sino que se lo pregunten a alguna entidad financiera con los WannaCry. Yo le puedo demostrar a mi dirección que mi ciberseguridad está en un nivel muy elevado, no hemos encontrado ninguna vulnerabilidad de nivel alto y medio, ni bajo, yo normalmente bajo hasta el bajo, ¿de acuerdo? Y además, en el caso de que en el tema de pentesting surja alguna vulnerabilidad, la voy a corregir, con lo cual vuelvo a mejorar mi nivel de seguridad. Esto está implícito en la 27. Compliance, GRPD. La GRPD está íntimamente ligada con la 27. O sea, hay un gran porcentaje de la GRPD, entre otras cosas, la evaluación de riesgos, hay un gran porcentaje, copias de seguridad, backup, hay un gran porcentaje de la GRPD que lo cumples directamente al cumplir la 27. Entonces, estamos cumpliendo la 27 y cumplimos gran parte de la GRPD.
por lo menos de la evaluación de riesgos y de los controles aplicables a esto, ¿de acuerdo? Privacidad. Muchas empresas también cada día están más preocupados por la privacidad de su información. Ya hemos hablado de la mejora en desarrollo. Continuidad de negocio. Lo hemos hablado respecto del ejemplo del comercio electrónico. Fundamental. Pero también existen motivaciones externas. Mucho. Cada día más vienen clientes a mí y me dicen, mira, Luis, voy a trabajar con esta empresa y como me va a compartir planos, me va a compartir información privada, me va a compartir incluso presupuestos que maneja, me ha pedido que le demuestre que tengo un SGSI implantado, lo que se llama un SGSI implantado. No le están pidiendo el sello, que si lo obtenéis, genial. Pero en muchas veces lo que se pide es, oye, demuéstrame que tienes un SGSI como la 27 implantado, porque si no, no voy a poder trabajar contigo. O sea, desde el punto de vista de la competencia, cada día más, hoy hablaba con otra empresa de mantenimiento informático que está conectado hoy, y te saludo, Carlos. eh, eh, Esta empresa, que no tiene un grandísimo tamaño, en enero empieza la implantación de la 27. ¿Por qué? Porque cuando va un cliente, y si nada menos que ese cliente tenga tamaño medio, pues ya le va a exigir algún nivel de seguridad de información. Y si no lo tiene, se va a ir a la competencia. ¿De acuerdo? Exigencias de terceras organizaciones. Muchas veces, cuando vamos a acceder a un pliego, no sé si os habrá ocurrido, vas a acceder a un pliego público, alguna subvención, pues te están pidiendo que tengas un SGSI, o que tengas una auditoría externa, o que tengas un SOC 1. Ya no te digo ni cuando trabajas con países externos. Esto cada día es más común. Y si no, no vas a poder acceder a ese pliego o no vas a poder trabajar con ese tercer país. ¿Ok? Yo creo que las ventajas son muy importantes, tanto internas como externas. Antes de pasar al siguiente apartado, quisiera hablar de otras consideraciones. Aquí se me ha cortado el texto, pero no pasa nada. La SFSI sirve como base de otras homologaciones u otras leyes, otras certificaciones. Por ejemplo, nosotros lideramos en leyantifraude.com la ley antifraude de software, esto del doble uso, facturación en paralelo, en leyantifraude.com. Pues muchos de los controles que le decimos a nuestros clientes se basan en la 27001. Pues, por ejemplo, copias de seguridad seguras, que nos exige el artículo 14 del reglamento de la ley antifraude. ¿Dónde vamos a mirar cómo se hacen las copias de seguridad seguras? Nos vamos a ir a la 27, no vamos a inventar la rueda. También, como por ejemplo, otras homologaciones como el sector de la receta médica privada electrónica, toda la cadena de custodia de las recetas firmadas electrónicamente, todos los mecanismos de log, de trazabilidad, todo esto se basa en muchos controles de la 27. O sea que cuando vais a obtener queréis obtener una certificación o queréis obtener una homologación donde hay controles de seguridad de información, poner por seguro, por ejemplo, la GRPD, sin ir más lejos, o la PCI DSS, que también llevamos nosotros. Sabemos que un porcentaje entre un 50 y un 80% se va a basar seguro en controles de la 27. He puesto aquí la 2717 porque es una norma que salió. Lo que hace la 2717 extiende y sustituye algunos puntos de control, o añade, mejor dicho, de la 27000 porque está centrada en todo el tema cloud. Lo he puesto porque cada día más tenemos nuestros proyectos en cloud, tenemos nuestros negocios en cloud, nuestros comercios electrónicos obviamente en cloud, tenemos nuestros documentos en cloud. Pues la 2717 se responsabiliza de las medidas de seguridad, de confidencialidad, disponibilidad e integridad que cambian respecto de tener los sistemas en cloud a no tenerlos, ¿no? Vuelvo al ejemplo de las copias de seguridad. ¿Quién se responsabiliza de las copias de seguridad en un sistema cloud? ¿El cliente o nosotros? Pues dependerá del alcance, dependerá de la evaluación de riesgos, dependerá de los contratos que tenga con el cliente. Normalmente los cloud SaaS es responsabilidad del proveedor, pero si es un cloud nativo del cliente, pues será el cliente. Lo he puesto aquí para que también indaguéis en él, ¿de acuerdo? En el 17. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre con la 27? La 27 genera una cantidad de documentación gigantesca. O sea, es decir, tirarse a afrontar una 27, voy a decir con documentos de Word, es decir, documento en blanco, es morirse. Es morirse, os lo digo así con claridad, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice hace años? Estuve investigando qué herramientas existían
para a mí ayudarme a acelerar el proceso de implantar la 27. Yo quería una herramienta que le autoexplicara al cliente lo que tiene que hacer en cada punto de control, que me ayudara a gestionar toda la documentación que se genera, porque pensar de los 93 puntos de control de la actualización del 2022 o de los 114 anteriores, para cada punto yo tengo que guardar evidencias de cumplimiento, que suelen ser documentos, componentes digitales. Se genera una cantidad de documentación y además esta documentación suele estar entrelazada, porque si yo modifico la evaluación de riesgos, probablemente tenga que modificar la declaración responsable y por tanto tenga que modificar cómo cumplo este control. O sea, todo está como entrelazado. Yo soy partner en España de Instat 27001. Instat 27001 la vamos a ver ahora. Es una herramienta que me permite acelerar la implantación, tenerla en la nube, de manera que yo si tengo un cliente y le digo, sí, mira, así gestiono las copias de seguridad, mira, accede a este apartado, te dejo un usuario de solo lectura y lo puedes ver. Y sin ir más lejos, vamos a ello, ¿de acuerdo? Instant 27001, esta es una versión demo, está recortada, tiene este aspecto. Es un entorno web basado en Confluence, donde yo, por un lado, me voy a encontrar con todas las cláusulas que tiene la 27001, diciéndome qué me requiere, qué instrucciones para cumplirla, quién es el responsable, periodicidad, no lo he dicho, los puntos de control tú los cumples y los procedimientos y las cláusulas, pero hay que revisarlas periódicamente, algunos mensual, trimestral, semestral o anual, dependiendo de la importancia y la gravedad. Por ejemplo, copia de seguridad, pues lo normal es que la revise cada 3 meses mínimo, dependiendo del alcance y de la gravedad de ciertas cuestiones. O, por ejemplo, la restauración de una copia de seguridad, ¿vale? Pues fijaros que la estructura es muy cómoda en esta aplicación. Es web, ya viene predefinido todos los apartados y yo en la parte inferior puedo poner las evidencias de cumplimiento. Esto quiere decir que mañana, si yo tengo que demostrar a un tercero cómo cumplo con las necesidades y el interés de por qué estoy abordando la 27, pues voy a tener aquí un documento adjuntado que lo podrán leer. Otro de los puntos más importantes de mi punto de vista. Aquí hay 2 de los 93. Esto es una versión demo. Aquí hay 2 de los 93 puntos de control que me pide la 27001. Aquí estarían los 93, digo que solo hay 2, y punto de control por punto de control, la herramienta le dice a nuestros usuarios qué significa este requerimiento. Uso de criptografía, está claro, ¿no? Criptografía simétrica o asimétrica, basado en claves simples o generalmente en criptografía asimétrica. ¿Cuál es? Fijaros aquí. Si yo estoy manejando certificados para firmar facturas, para por ejemplo, HTTPS, para cifrar mis copias de seguridad, para otras cuestiones, yo me basaré en unas políticas de criptografía. Esas políticas de criptografía es otro documento. Pues aquí, yo pulsando aquí, ya lo tengo enlazado. Imaginaros todo esto, hacerlo en documentos Word. Y aquí tendría mi política de criptografía. Hacer esto con documentos Word es imposible. O sea, no os lo recomiendo para nada. Podré decir en qué estado está, por qué razón estoy haciendo este punto de control. No os lo he dicho porque tampoco quería entrar. Los puntos de control de la 27 tienen aplicabilidad. Yo puedo excluir algún punto de control porque no me aplique, pero tiene que estar muy justificado, ¿eh? ¿Por qué? Porque he hecho una evaluación de riesgos. Ahora iremos a la evaluación de riesgos, a ver cómo lo gestiona. Entonces, si yo quiero ir a la evaluación de riesgos, pulso aquí y me lleva a la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos, obviamente, como esto es una versión demo, pues solo tengo uno de los riesgos puesto. La herramienta por defecto me viene, creo que es con 36 riesgos, escenarios de riesgo. 36 que son transversales a casi todos los sistemas de información. Por ejemplo, pérdida de copia de seguridad, ¿no? Sería un riesgo transversal a la mayoría de negocios o sistemas de información. Fijaros que la estructura de un riesgo es a qué activo me aplica, cuál es la amenaza, recordad que decíamos confidencialidad, disponibilidad e integridad. Pues este le aplicaría la confidencialidad, las probabilidades, si estoy aceptando ese riesgo o no y qué estoy haciendo para resolverlo. Luego, dentro de la gravedad, cómo cuantifico yo o cualifico ese riesgo, ¿vale?
Y después el plan de tratamiento de riesgos, que sería por cada escenario de riesgos, qué medidas estoy yo aplicando para resolverlas. Por ejemplo, el A824, vale, oye, ¿y qué era el A8224? Pulso y me perdona, me navega a lo A824, que es el uso de la criptografía. Veis que todo está como todo muy entrelazado, ¿no? Entonces, yo siempre, y aquí en la parte inferior pondría, pues bueno, yo tengo este certificado, está su tiempo de expiración, está emitido por esta entidad, lo tengo en custodia, tengo separación de claves, certificado, claves las tengo separadas, no los conoce la misma persona o sí, o sea, todas esas evidencias que hacen que yo cumpla con este control, las pondría aquí abajo, ¿vale? Bueno, yo os animo de verdad a que si vais a implantar la 27, os apoyéis en una herramienta como esta. ¿Por qué me gustó esta herramienta? Pues os digo, me gustó por el coste, es un coste muy, muy contenido para todo lo que da, solo se paga una vez, si no tienes que hacer grandes cambios, no hace falta renovarlo. Es web, se basa en Confluence. Confluence, ya sabéis, una especie de WordPress, SharePoint, no me digáis esto porque igual alguno se me echa encima. Gestor de contenido, yo lo puedo editar, puedo cambiar los textos, me viene por defecto todas las definiciones que me pide la 27, todo está entrelazado, además pueden acceder cualquier usuario desde fuera si yo le doy acceso. Bueno, un poquito una herramienta muy, muy fácil de utilizar y que el usuario final lo entiende muy bien. Pues nada, volviendo a la presentación, simplemente terminar diciéndoos que nosotros llevamos otras auditorías, como he podido comentar, la ley antifraude fundamental, liderándola en España, la digitalización certificada de facturas, que bueno, en todas estas auditorías se aplican cosas de la 27, ¿eh? Digitalización certificada de facturas, que es esto que escaneo la factura recibida en papel y la rompo, ya tengo la homologación de este software ante la agencia tributaria, nosotros somos los principales de España. Soy el principal auditor de homologación de receta médica privada, todas las clínicas privadas que utilicen software y utilicen receta médica privada electrónica, tiene que estar firmado electrónicamente, control de estupefacientes, bueno, todo tipo de cosas. Y otras auditorías como la PCI DSS, Juego Online, que también se basan en la 27. Y nada más, pues quería ser práctico, quería no aburriros, simplemente pues recapitular. No os planteéis la 27 como un peñazo, perdonad que diga esto, como puede ser otras cuestiones, al revés. O sea, la 27, utilizada desde un punto de vista práctico, no solo os va a ayudar a mejorar, no tenéis por qué pasar por la certificación y obtener el sello, sino verlo como un punto de vista de, oye, quiero mejorar en mis sistemas de disponibilidad, quiero mejorar en mi confidencialidad e integridad, y de rebote, dos dimensiones más que las he nombrado, la trazabilidad y la identidad de las acciones. Quiero tener, ¿por qué no?, un trabajo hecho previo por si algún cliente viene y me plantea la necesidad de que, o la exigencia, de que si o le demuestro que realmente mi empresa se ha preocupado por esto o no me va a contratar, y por qué no, en el futuro también para diferenciarse de la competencia y acabando en obtener el sello, ¿no? Que sepáis que es la base también para muchas otras certificaciones que podáis obtener y quedo a vuestra disposición. Solo añadir el tema de la herramienta. Creo que es fundamental. O sea, no os embarquéis en hacer. Existen otras herramientas, ¿eh? Yo lo sé. Yo cogí esta de verdad porque yo soy una persona muy práctica y esta me pareció la más fácil de utilizar. No os embarquéis en esto si no es con una herramienta, porque esta herramienta te va a acelerar un 70% del trabajo. Así os lo digo. ¿Vale? Pues nada, encantado y muchas gracias por escucharme. Tenéis aquí nuestra web, teléfono e email y estaré encantado de resolveros cualquier pregunta que me hagáis ahora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Pues nada, pasamos al turno de preguntas. Podéis plantear vuestras dudas o cuestiones levantando la mano, accionando el iconito levantar mano del panel de control de GoToWebinar. Yo os abro el micro. Es como mejor, bueno, como preferimos hacerlo. Levantáis la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control de GoToWebinar y podéis plantear dudas o cuestiones a Luis o también por el chat, ¿eh? Y ahí en el panel de control tenéis un iconito, levantar mano, levantáis la mano y os abro el micro. Bueno, Luis, mientras se van animando, cuéntame,
¿qué tipo de servicios prestas o sea, relacionados evidentemente con la 27001, a los consultores integradores, digamos, que tenemos muchos en nuestra audiencia? ¿Qué tipo de complementariedad tienes con ellos? Lo normal es que, bueno, esto es una buena pregunta porque me has traído a la mente otra cosa. Eh, Generalmente la empresa, los consultores de la empresa o el departamento TI de la empresa viene a mí porque quiere un apoyo externo para enfrentarse a algo tan complejo. Es complejo si no lo afrontas con alguien que tenga experiencia previa, porque claro, estás cruzando a veces temas legales de compliance, contratos, temas de sistemas, temas de desarrollo, tienes que defender esto ante la dirección. O sea, entonces yo trabajo generalmente, por un lado, eh, ayudo a la empresa para que su equipo de informática legal, el resto de usuarios, implante la 27. Yo les digo lo que tienen que hacer, por así decirlo. Vamos a resumirlo en eso. Tenéis que hacer esto, 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 esto. Por ejemplo, el punto de control de las copias de seguridad. Les explico qué pide la 27001 en el punto de control del backup. Le digo cómo tienen que hacer las copias de seguridad. Copias de seguridad, ya sabemos, ¿no? Muchas veces técnicas de 321, cifrado, tal, tal, tal. Y ellos me dicen, me avisan, oye, ya lo tengo, te he puesto las evidencias de cumplimiento. Yo lo reviso, digo, sí, ok, lo damos por cumplido, este punto de control. Hago esa labor de seguimiento, formación, continuidad y seguimiento de que realmente están haciendo, o también de ajuste. Oye, no, mira, no estás firmándolo adecuadamente porque estás utilizando un certificado tal, ¿no? Lo que sea. Y ellos lo rectifican, lo subsanan y ya está. Ya marcamos como ese punto de control, por ejemplo. Por ejemplo, les ayuda a hacer la evaluación de riesgos, porque ahí muchas veces están muy perdidos. Ostras, ¿cómo afronto la evaluación de riesgos? Porque la herramienta me viene con 36 riesgos transversales, pero hay unos riesgos verticales de mi negocio. Por ejemplo, la pasarela de pago que estamos hablando antes. No la tienen todos los negocios, o todos los alcances, mejor dicho. Entonces, y luego acabo emitiendo un informe. Acabo emitiendo un informe diciendo, oye, pues hemos hecho todo este trabajo, hemos hecho toda la evaluación de riesgos, de los puntos de control, estamos en este grado de cumplimiento. Y esto ya lo pueden utilizar tanto para dirección como para terceras organizaciones. La otra tipo de colaboración suele ser lo mismo, pero acompañándoles hasta obtener la certificación. Perdón. Pues hacemos un informe orientado, una auditoría interna orientada a obtener la certificación. En otras ocasiones es simplemente una evaluación, es decir, quiero saber cómo de bien o cómo de mal estoy respecto de la 27, porque yo la he trabajado, pero tengo dudas, ¿vale? Un poco sería estos niveles, ¿no? de colaboración, generalmente. Bueno, y supongo que con consultores integradores, digamos, externos a la empresa, también puedes trabajar conjuntamente con ellos para el cliente, ¿no? Claro, claro, porque muchas veces estos consultores o bien ofrecen otros servicios que son complementarios a los míos, obviamente, o bien a veces hay consultores de sistemas que un cliente les pide, oye, quiero un auditor 27 o un auditor SGSI, y obviamente hay que trabajar con ese consultor de sistemas o consultor de desarrollo conjuntamente, porque una de las grandes partes son los sistemas, ¿no? Correcto, efectivamente. Bueno, a ver, tenemos aquí la mano levantada de, bueno, dos personas, Mauricio y Nevardo. Vale, y Fernando también, que va a hacer las preguntas vía micro. A ver, Fernando, levántame la mano y así te localizo, porque hay mucha gente. Tenemos aquí a casi 50 personas. Exacto, perfecto. Recordaros que se han apuntado 140 a este webinar, o sea que algún interés, Luis, tenemos aquí en la ISO Sí, sí. 27.000. Vamos a ver, empezamos por Mauricio Amariles. Mauricio, te abro el micro. Hola. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Perfectamente, Mauricio, Perfectamente. adelante. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Medellín, Colombia. Perfecto, adelante. Tengo clientes ahí en Gracias, Colombia, por cierto. muchas gracias Luis por esta interesante charla que nos diste, muy interesante. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo hacemos para integrar lo que es la 27001, los controles, con la 27017? En aras de que no entren en conflicto lo que estipulamos ahí como los controles, ¿cierto? Realmente es que la 27017 añade y modifica controles de la 21. Entonces, si
claro, eso te lo necesitas a alguien que te asesore, pero si tú estás implantando, por ejemplo, el punto de control de las copias de seguridad, no te vas a ir al punto de control de la 27001 si quieres apoyarte en la 17. Te va a donde sustituya, te vas a ir al de la 17, ¿no? Entonces, realmente o te lo va a sustituir o te lo va a modificar o te lo va a ampliar. Entonces, dependiendo del control, habrá que trabajarlo de una forma u otra. No es una respuesta de lo haces así o así, depende del punto de control en cada caso. Por ejemplo, el de las copias de seguridad. Obviamente, si tú estás en cloud, vas a tener que tener en cuenta el punto de control de la 27017 que te habla de las copias de seguridad en la nube, que tienen que acordar entre las partes, incluso contractualmente, quién es el responsable de las copias de seguridad. O, por ejemplo, los periodos de retención de las copias de seguridad. O, por ejemplo, quién va a hacer la custodia de las copias de seguridad o cómo vamos a hacer el borrado, la disociación o anonimización de los datos una vez el cliente quiera dejarnos. ¿De acuerdo? O sea, aquí va a ponderar la 27 si estás en la nube y ese punto de control de la 21 no va a aplicar, no lo vas a hacer, vas a hacer el de la 17. Entonces, generalmente vas a tener que trabajar así, vas a tener que tener en cuenta primero que estás en la nube, obviamente, los puntos de control de la 17 para luego aplicarlos de la, perdón, sí, de la 17 para luego aplicarlos de la 1. Pero la pregunta requiere ir punto por punto y entendiendo el alcance. Recordar que la 27 siempre se basa en un alcance. Yo puedo tener una empresa enorme, pero solo quiero la 27 para mi comercio electrónico. Pues entonces, en función de si es un comercio electrónico y está en la nube, que lo va a estar en este caso, pues aplicaré los de la 17, ¿vale? No sé si te he respondido. Sí, Pero de todas perfecto, formas, muchas sería gracias. un trabajo de fondo. O sea, esto no es una respuesta. Es como decir, oye, ¿cómo puedo ser feliz? No hay una respuesta clara, sino que hay un trabajo de fondo para determinar cómo... Seguro que es más fácil la que ha planteado Mauricio. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahí tienes los datos de contacto de Luis, ya sabéis. Encantado de aclarar las dudas por mail. Vamos a ver, Fernando. Fernando, te abro el micro. Ahí está, Fernando García. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Bueno, desde Argentina, de acá, buenos días. ¿De Argentina de qué sitio de Argentina? De La Plata, ahí cerca de capital de Buenos Aires. De Mar de Plata, perfecto. No, Fantástico. La Plata, la ciudad de La Plata. La Plata. Vale. Adelante. Ahí, cerca de capital, estamos cerca de Buenos Aires. Vale. Ojalá estuviera en Mar del Plata con la playa. Adelante. Bien, la pregunta que hacía es, no, en el SGSI, como mencionaba, hay miles de documentos, ¿no? Y el producto que mencionaban, ¿no? Que va a utilizar, que es un producto que dentro de los servicios que dan como consultoría entiendo, ¿no? Para poder certificar una empresa, en particular sobre una empresa de desarrollo de un producto, un software, en la nube. ¿Qué tipo de licenciamiento tiene? Porque mencionan que había varios, y si eso está dentro del servicio, ¿cómo orquestar? Porque claramente nosotros estamos alineados con toda la documentación y necesitamos presentar evidencia en cada uno de los clientes para decir que tenemos el SGSI, pero bueno, esto es un problema, como lo mencionaba acá, el tema de la navegabilidad entre los documentos, las referencias, sí, enorme, exacto. Sí, claramente, el 70% que dijo no es así. Me alegro. A ver, sí, te contesto. Primero, es una herramienta web, como hemos hablado. Es una herramienta basada en Confluence, que todo el mundo más o menos conocemos Confluence. El licenciamiento se paga una única vez, como decía. Tú tienes la posibilidad, además Confluence existe una versión gratuita, con lo cual tampoco necesitas pagar licencia de Confluence. Es gratuita, o sea, perdón, se paga una vez. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, sí que ahora en la actualización, al pasar a los 93 puntos de control, sí que tiene coste actualizarse, ¿de acuerdo? Pero esto es cuando cambia la 27. Si la 27 no cambia, tú no pagas nada. Puedes pasar 5 años más y si en 5 años la 27 no cambia, pues no cambia nada. Respecto de si está en nuestros servicios, nosotros la ofertamos dentro de nuestra propuesta, efectivamente. Nosotros somos el partner en España y entonces lo que hacemos es, pues, oye, la consultoría de implantación. Ahora, si queréis os explico un poco. Nosotros nos adaptamos al máximo al cliente. Quiere decir, igual que con la ley antifraude, nosotros firmamos 12 meses con los clientes de colaboración. Aquí depende
del tamaño del proyecto, tal, también firmamos un número de meses. Con esta empresa que os he dicho, que tiene el comparador de seguros en Internet, pues no recuerdo mal, pero creo que hemos firmado 9 meses. No porque mi trabajo vaya a ser 9 meses, sino porque desde el primer mes se plantea toda la problemática, empiezan a trabajar. Dentro de 3 o 4 meses dirán, Luis, ya tengo esto, venga. Y dentro de 8 habrá que revisarlo todo otra vez, a ver si ya realmente lo tenemos todo. Entonces se establece una colaboración, diría, pues a un medio plazo. No es largo, pero es medio plazo. Y en esa colaboración a largo plazo, incluimos una epígrafe en el presupuesto de la herramienta, porque de verdad consideramos, de hecho nosotros no trabajamos si no es con una herramienta, que si yo tuviera que hacer esta documentación, pues necesitaría, no sé, 2 administrativos a mi lado para hacerla. Y si yo tuviera que formar, porque esta herramienta es autoformativa, tú lees eso y dices, ah, vale, ya sé lo que quiere decir con esto del uso de la criptografía. Si yo tuviera que formar desde cero sin una herramienta como esta, pues total, que sí, la incluimos en la propuesta, ¿de acuerdo? Va, consultoría de implantación y propuesta. Siempre auditoría / consultoría, porque claro, nosotros no solamente decimos no lo cumples, sino te vamos a decir cómo tienes que hacerlo. Y siempre muy de parte, o sea, colaborativo, de parte, para ayudaros. O sea, no os decimos, oye, 3 meses y como en 3 meses, no. Se establece 9 meses porque sabemos que esto, luego las empresas tienen sus prioridades. A veces me ha pasado que firmamos una auditoría, consultoría, y a los 2 meses dice, Luis, tenemos que pararlo porque nos ha contratado Microsoft y tenemos que estar un año en otro proyecto. Pues, ¿qué vamos a hacerle? Pues paramos, ¿vale? Ok. Luis, has hablado de que tú distribuyes en España. Entiendo que como la herramienta es web, da igual que esté en Argentina. Claro. De hecho, la herramienta está en múltiples idiomas. Tengo clientes, por ejemplo, Triple Cherry. Triple Cherry es una casa una empresa de desarrollo de juegos online, de apuestas de juegos online. Y ellos lo querían en inglés porque tenían que pasar la auditoría de juego online. Y la auditoría de juego online requiere un SGSI. Y como SGSI recomendaban la 27, yo les dije, perfecto. Y yo inicialmente les planteé en español la herramienta. Y yo dije, no, tiene que ser en inglés. Tengo otros que al revés. Han dicho, no, para mí pónmelo en español. Vale, pues en español. También hablo francés, con lo cual francés también. Cualquiera de las, generalmente se maneja inglés, español. Bueno, inglés o el lenguaje local, ¿no? Fernando, no sé si quieres alguna cosa más. No, la otra pregunta era si la consultoría, a ver, nosotros sabemos que en Argentina hay empresas que certifican, IRAM y hay otra más. La certificación, por más que la fábrica, digamos, del software que tenemos esté en Argentina, ¿se puede hacer en España? O yo sé que es internacional la certificación una vez que está, pero digo, el lugar donde se certifica tiene que ser local. Bueno, la verdad es que esa es la primera vez que me encuentro este caso. Tendríamos que consultarlo. Yo entiendo que no habría problema, pero es un caso que no me he encontrado nunca, porque sí que es verdad que trabajo para Francia, Italia, yo qué sé, Colombia, pero siempre están en el ámbito allí, ¿no? O sea, o bien quieren adoptar alguna homologación de España, entonces yo les ayudo a entrar en España con esa homologación, pero que estando en el negocio en Argentina y querer obtener la 27 en España, no me he encontrado el caso. Probable que sí, pero habría que hacer la consulta. Lo siento, no poder responderte esa. No, también no hay problema. Gracias. Nada, Ok, Fernando, muchas gracias desde Argentina. Mútate tú mismo, Fernando, que no te encuentro ahora. Vale, vamos a abrir el micro. Luis, ¿tenemos hasta las en 4. punto? Vale. Sí, por mí sí. Nevardo Alcides, te voy a abrir el micro. Nevardo, vale, adelante. Y mientras tanto, Juan Vicente, si quieres plantear tu pregunta vía micro. ¿Qué tal? A ver, buenos días, Luis. Levántame la mano. Adelante, Sí, Nevardo. hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Una consulta. Mi nombre es Nevardo Zamora, hablo de Cajamarca, Perú. Soy de Lima, pero tengo un mes y medio con un tema de trabajo en Cajamarca. Estoy en una nueva organización. La consulta es la siguiente. En tema de la implementación de la 27001, con la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales, ¿cuál se adecua a cuál? La 27001 a la Ley de Protección de Datos Personales, o la Ley de Protección de Datos Personales a la 27001. A nivel de política, procesos y procedimientos. Es que
realmente son dos cosas diferentes. La 27 y la GRPD, al menos en España, fundamentalmente, en Europa son cosas diferentes. Lo que ocurre es que comparten ciertas cuestiones, como por ejemplo la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos es un tema pues muy requerido en la GRPD. Por ejemplo, la clasificación del nivel de privacidad de los activos de información. Pues es una cuestión que está en la 27 y que también está en la GRPD. Por ejemplo, los controles de acceso está en la 27 y también está en la GRPD. O sea, que hay un conjunto importante de controles, procedimientos y políticas que se comparten. No es que una esté dentro de la otra, no, ninguna está dentro de la otra, sino que tienen, digamos, hay un porcentaje común. Por eso cuando decía, muchas veces cuando haces la 27 ya tienes gran parte de la GRPD. Y al revés, cuando haces la GRPD a veces tienes gran parte de los controles más o menos enfocados. La 27 es como mucho más generalista, porque la protección de datos va orientada más a la privacidad y a la protección de la información de carácter personal. La 27 es generalista, o sea, no tiene que ver solo con la protección de datos de carácter personal, como hemos hablado. Habla de confidencialidad, disponibilidad e integridad del sistema de gestión de seguridad de la información sobre el alcance que hayamos definido. Puede ser los datos médicos de las recetas médicas de un hospital o puede ser el comercio electrónico. Es generalista. No está metido ninguno del otro, sino que comparten sinergias. Cuando tú cumples con la 27 ya estás cumpliendo gran parte de cuestiones de la GRPD y al revés. ¿Ok? Conforme, gracias. Muy De bien, nada. Y Nevardo. eso que yo no soy auditor GRPD, que me lo dejé hace tiempo. Lo fui, pero ya no lo soy. Vale, muchas gracias, Nevardo. Bueno, tenemos unos minutos todavía. Levantar la mano. Algunos, si queréis plantear vuestras dudas o cuestiones a Luis vía micrófono, solo que tenéis que tener un micrófono funcionando. A ver, Luis, aquí aparece, y es cierto, es una pregunta que tenía yo también. Juan Vicente nos pregunta, primeramente, muchas gracias. ¿La plataforma se encuentra alineada a la nueva ISO 20.000, o sea, 2022? Es decir, la novedad de que, la nueva versión. Salió, exacto, en marzo, si no recuerdo mal, fue cuando salió la nueva versión, que tiene una estructura un pelín diferente y dentro de los 114 puntos de control que tenía la anterior, se han quedado en 93, ¿de acuerdo? Entonces, sí. Y nuestro Instant 27001, gracias al proveedor fabricante, efectivamente reaccionamos rápido y desde prácticamente, yo diría que desde marzo, ya teníamos la versión adaptada a los 93 puntos de control. Correcto. O sea que ya está adaptada. Bueno, a levantar la mano, todavía tenemos unos minutos. Aprovechar que tenemos aquí a Luis a mano. Levantar la mano, accionando el iconito levantar mano del panel de control, ¿vale? Bueno, a ver, Luis, cuéntanos, has hecho antes una introducción, pero dinos un poquito con qué tipo de empresa estás trabajando más en esta parte en esta auditoría, en esta cuestión de la ISO. ¿Qué tipo de empresas? ¿Fabricantes de software, Sí. consultores, empresas, como has dicho, de e-commerce, de juego, online? La mayoría de empresas con las que yo particularmente, porque yo suelo trabajar es más el sector privado que el público, las empresas que vienen a mí suelen ser de un tamaño mediano o pequeño. Cuidado con utilizar la palabra pequeño, porque pueden ser startups que facturan 10 millones de dólares al año, o 20. Quiero decir, no por pequeño. Y generalmente, o bien tienen soluciones online, la mayoría tienen soluciones online. He hablado del ejemplo del rastreador del comparador de seguros. Y podría poner otro ejemplo que me viene ahora de alquiler, otra plataforma web de alquiler de soluciones vacacionales. ¿De acuerdo? Eso que tú buscas, quiero 3 días en este apartamento de esta playa. Son empresas de un tamaño pequeño medio, pero que facturan mucho. Y empresas donde su activo, donde su alcance se fundamenta en ese negocio, ya sea por web o app o mixto, donde la parte digital es absolutamente crítica. Ese es ese es el más repetido, ¿no?
¿Por qué? Pues, por ejemplo, en este caso que decía de los alquileres vacacionales, pues para integrarse con Booking, pues les pedían tener un SFSI y en concreto también la auditoría PCI DSS de pasarelas de pago. Entonces, esa integración no la podrían hacer, no les permitiría Booking si no demuestran previamente, no el sello, no les pedían el sello, sino que tuvieran realmente la PCI DSS y los puntos de control de la 27. Un ejemplo más de una solución online en una empresa no es muy grande, el área TI creo que tiene 3 personas. Para llevar a pero requieren esto sí o sí, ¿no? ¿Por qué? Pues, por ejemplo, dónde se guardan los números de tarjeta, cuando tú vas a pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Otras empresas industriales también tengo, pues, oye, es que me conecto con los sistemas yo fabrico, mis clientes se conectan conmigo para pasarme los pedidos, industriales o comerciales, tampoco tienen por qué ser industrial. Me estoy acordando de otra. Me pasan pedidos por EDI, me pasan pedidos por servicios web, intercambiamos contratos, intercambiamos movimientos, intercambiamos información más o menos confidencial, por ejemplo, del plano de piezas o de contratos, servicios, y lo mismo. Me dice que si no, que le tengo que demostrar que cumplo con un paradigma, que es, por ejemplo, la 27. He nombrado también antes el SOC 1 y SOC 2. SOC 1 y SOC 2 generalmente se utilizan mucho en el mundo anglosajón. También llevo el SOC 1, SOC 2, pero que al final tienen muchas correspondencias, ¿no? Porque al final son medidas de confidencialidad, disponibilidad e integridad generalmente. Alguna empresa de desarrollo por temas internos. Es decir, mira, desde dirección están preocupados porque a veces la dirección, pues, aunque confíen mucho en las capacidades de desarrollo de su departamento de TI, a lo mejor quiere una opinión tercera, quiere mejorar o han tenido algún conflicto previamente o alguna situación de parada de los servicios y dice, oye, que venga, a veces dicen que venga alguien y que nos dé una idea de qué pasa. Y no te están pidiendo la 27, sino que lo que dicen es, oye, necesito, mira, ha pasado esto, o estoy preocupado porque realmente no puedo nombrarlo por aquí porque no tengo el permiso, pero sí que estuve haciendo esto, por ejemplo, para una entidad de deporte muy conocida, una asociación de deporte muy conocida de España. Pues me llamaron justamente por la GRPD. Ellos pensaban que me llamaban por la GRPD, que me preocupa mucho la protección de datos de mis árbitros, de mis jugadores, tal. Pero cuando estuvimos indagando, yo les dije, no os quedéis en esto. Yo creo que tenéis que preocuparos por dónde están los contratos con los árbitros, dónde está la información de los contratos de jugadores, quién está accediendo, las copias de seguridad de las imágenes y de los vídeos de los partidos, dónde se almacenan. O sea, 27. ¿Sabes? A veces el cliente te llama y no tiene claro lo que quiere. Sí que sabe que está preocupado o quiere mejorar algo, pero no sabe que existe la 27. Por eso siempre a esta charla le he dado el nombre de 27 desde un punto de vista pragmático. A ellos, a esta organización deportiva, yo no les dije, vamos a ser puristas y vamos a llevar la 27 al máximo de su pulcritud. No, yo les dije, oye, vamos a coger lo que más nos interese de la 27. Y si mañana, además, queréis luego tener el sello, lo ampliáis. Perfecto. Y siempre desde un punto de vista, pues eso, muy práctico. Yo creo que es ese pool de situaciones. Está perfectamente explicado. Con clientes de Latinoamérica, ¿puedes trabajar online todo? ¿Cómo lo sueles hacer? ¿O cómo crees que podrías hacerlo? ¿Qué te diría? El 100% de mis clientes son online. Yo trabajo con Colombia, Argentina, en Canadá, Inglaterra, Francia, Bélgica, obviamente mucha España, pero yo ya no me desplazo a los clientes. O sea, Claro. es 100% online, porque videoconferencia, compartimos documentos. Esta herramienta es genial para trabajar online, trabajando. Además, sabéis que esto está integrado con Jira, que lo conoceréis la mayoría, esto está integrado con Jira, que cuando tú generas una incidencia la puedes asociar a esta página, bueno, ¿vale? O sea, entonces 100% online. ¿Y eso ha sido a partir del COVID o ya antes lo hacías así? Sobre todo a partir del COVID. Yo creo que, de hecho, yo os he dicho que yo soy perito judicial y voy a muchos juicios. Pues últimamente de cada 10 juicios, 8 los hago online. Hasta declaro online ya en los juicios. O sea, ¿Sí? sí.
quiero decir, entonces yo ya del despacho no me muevo. O sea. Bueno, a ver, a veces hay que ir, obviamente, a veces si es un tema muy grande, sí que hay que ir, pero me refiero en los juicios, ¿eh? En la 27 no me desplazo nunca, todo se hace online. Interesante. Muy bien, Luis. Oye, pues fantástico. Muchísimas gracias. Muy interesante lo que nos cuentas como siempre. Y bueno, no sé si te podremos ver antes de Navidades. Yo creo que sí, para alguna otra conferencia. Creo que tenemos otra, no me acuerdo ahora, pero creo que tenemos otra, sí. Sí, tenemos otra. Vale, oye, pues muchísimas gracias y hasta la próxima, Nada. Luis. Y a todos, pues nada, a todos los que, muchísimos que todavía estáis por aquí, más de 30, estaros atentos a próximos webinars de Luis Vilanova. Ponernos en las listas blancas, sobre todo, es importante, tanto de tecnowebinars.com como de todas las comunicaciones que hace Luis, porque si no, es que no os vais a enterar. Todavía no hemos pasado, aunque estamos empezando, a comunicar por teléfono, SMS y WhatsApp, ¿vale? Por ahora, el email sigue siendo la principal fuente de información. Así que nada, yo me despido, soy Daniel desde tecnowebinars.com y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego, chao, adiós, gracias.